Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva consulta desde las cápsulas de Oncopal. El día de hoy, pues, tenemos como invitado especial al cirujano oncólogo, el doctor Omar Gómez. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Bien, 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 aquí empezando la semana. Viene acarreado, ¿no? Me estaba platicando ahorita que viene de un procedimiento. Sí, de un procedimiento y una consulta, pero no, cargado, todo bien. ¿Qué Vamos ahí hizo? tranquilo. ¿Procedimiento de qué? ¿Cirugía de cáncer de mama? ¿Algún colo? ¿Una lape? No, de precisamente como lo que vamos a platicar hoy, de una extremidad, un tumor en una extremidad. Exactamente. Sí, como bien lo dijo el doctor, hoy vamos a hablar sobre tumores en extremidades, doc. Pues más que nada, esto de tumores de extremidades que viene siendo, se desarrollan, como bien se menciona en el concepto, en brazos, piernas, o cuál es el concepto de tumores en extremidades, doc? Si puede iniciar con eso. Sí, pues vamos a platicar hoy sobre todo tumores. Extremidades nos referimos a brazos y piernas, ¿ok? Esas son las extremidades que tiene el cuerpo humano. Y como en todo el cuerpo pueden aparecer tumores. Y tumores nos vamos a referir, tumor a veces lo relacionan mucho las personas con cáncer, con algo maligno. Y no, tumor es simplemente una masa, un crecimiento, una bolita que aparece, y en este caso pues en brazos o piernas. Y por lo mismo pueden ser benignos o pueden ser malignos. Ok, entonces, digamos que la etimología de tumor es que se desarrolle algún tipo de bulto, por así decirlo, en en cualquier parte del cuerpo. Aquí, ¿cómo lo definiríamos o cómo lo limitaríamos? Si puede ser benigno o maligno. No sé, se puede ver desde la forma visible o es necesario ya realizar un procedimiento como alguna biopsia, por ejemplo. Ok, es, parte de la charla de hoy es eso, saber que los tumores, la mayoría son benignos, pero hay que tener en la mente que puede ser algo maligno y es una gran diferencia en cuanto al tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Ok. Entonces, saber distinguir entre un tumor que es benigno y es maligno, eso es importante. Entonces, a simple vista, ambos pueden ser muy similares. A simple vista solamente vamos a ver un crecimiento, un bulto en el brazo, por ejemplo, y solamente pues, así a simple vista no va a tener afectada la piel probablemente, entonces no podemos definir si es bueno o si es malo. Ok. Pero pues, para eso nos podemos ayudar inicialmente con estudios de imagen, tomografías, resonancias magnéticas, ultrasonido. Y ya después, si hay duda, si hay sospecha de que esto puede ser algo malo, bueno, en ocasiones nos apoyamos de inicio con una biopsia. Ok. Así es. Y así es como se puede saber si el tumor que se ha desarrollado puede ser benigno o maligno, ¿no? Así es. Por qué es que se desarrollan o por qué es común que se desarrollen en extremidades ese tipo de bultos, este tipo de tumores, doc? Bueno, es común porque en las extremidades los tumores generalmente se desarrollan por los tejidos que componen las extremidades. Y en la mayoría tenemos grasa, tenemos músculo, tenemos nervios, tenemos vasos sanguíneos, tenemos obviamente la piel y pues, más profundo tenemos el hueso. Entonces, los tumores pueden originarse de cualquiera de todas esas partes. Puede originarse desde la piel, que sería lo más visible, pero ya más profundo puede ser desde la grasa, puede ser un tumor que se origina en el músculo, en los nervios, en los vasos sanguíneos o en el hueso. Entonces, cada uno tendrá sus diferentes factores. En realidad, a diferencia de otros, por ejemplo, como el pulmón, que el tabaquismo es un factor importante, Claro. en los tumores de los que le llamamos tejidos blandos es todo lo que compone las extremidades, como les dije, hueso, músculo, grasa. No hay un factor predisponente bien estudiado y bien caracterizado que nos pueda ayudar a, a evitar que parezca un tumor. Entonces, primero es que aparezca una bolita. Después, por la imagen, por cómo se siente, cómo lo exploramos, el tiempo que lleva apareciendo, sospechar que es bueno o es malo. Y dos, sospechar de dónde se originó, si es de la grasa, si es del músculo, si es del hueso, porque dependiendo de eso también será la probabilidad de que este sea bueno o sea malo. ¿Cuáles serían los que, o sea, ya sabiendo dónde se originó, si se originó desde algún cúmulo de grasa o en alguna arteria o en algún músculo o en el hueso, ¿tiene algo que ver para el impacto que va a tener en la persona? Claro, uno por los síntomas. La mayoría pueden ser, algo común son las bolitas de grasa, Ok. que se llaman lipomas. Ajá. Esos son benignos en la mayoría de las veces
y son simplemente bolitas que están debajo de la piel, se ven, se sienten, se ve cómo se mueven. Y ese el impacto de la persona, pues es solamente que tiene algo visible. Puede no generar dolor, puede ser solamente una bolita que creció y se quedó ahí por un buen tiempo. Entonces el impacto sería que no hay medicina para quitarlo. Para quitarlo sería una cirugía, pero únicamente va a quedar una cicatriz. ¿Ok? Después de quitarlo, ya. Entonces el impacto, digamos, en la persona sería una cicatriz únicamente. Ok. Pero si esa bolita de grasa, existe la parte maligna, que sería algo que se llama liposarcoma. Liposarcoma, ok. Entonces, ahí el impacto pues es muy distinto. Porque la cirugía ya es una cirugía más grande. Puede necesitar además quimioterapia, radioterapia. Entonces ya es muy diferente. Entonces, por eso es bien importante diferenciar antes de una cirugía o antes de un tratamiento, poder tener mejor idea de si es bueno, si es malo, para saber el impacto que va a generar en la persona Ujú. y poder platicar con ella de eso. Y necesariamente es realizar biopsias en todos los tumores que se presenten, o hay algunos en las cuales se puede hacer la excepción de hacer o no hacer, o es en general, Doc. No, en general no es necesario hacer biopsia en todos los tumores de las extremidades. Va a depender sobre todo eso, de la sospecha que tengamos, de si ese tumor es maligno. ¿Y cómo lo sospechamos? Una, revisando cómo se toca, cómo se observa, cómo se ha comportado este tumor en el tiempo en esa persona. Porque me ha tocado ver algunas personas que me llegan a la consulta y, oye, es que ¿sabe qué? Me salió una bolita. ¿Y cuándo le salió? Uy, no, cuando yo tenía 15 Que años ya y la, tiene, y la persona tiene 40, ¿no? ajá, Entonces, ok, tiene 25 años con esa bolita. Entonces, un tumor que lleva tanto tiempo ahí, lo más probable es que esto pueda ser algo benigno. Porque los tumores malignos, conforme pasa el tiempo, siguen creciendo, creciendo. y empiezan a presentar síntomas también, me Tienen imagino. síntomas, empiezan a invadir estructuras alrededor y pueden viajar, como hemos platicado, en otros tipos de cánceres. Ujú. Es igual. Entonces, un tumor que lleva muchos años ahí, muy probablemente es que pueda ser benigno. Entonces, Y por ejemplo, Doc, ¿qué pasa con esos tumores que ahorita acaba de mencionar que llevan tiempo en el organismo de la persona y no presenta algún síntoma? O sea, ¿es normal? O sea, ¿se puede poner como un tumor normal? ¿O qué pasa con esos que llevan 15, 10 años y no afectan a la persona? O sea, ¿qué es lo que se hace ahí? bueno, ningún tumor es normal. Eso hay que ¿Ok? tenerlo claro. Ningún tumor es normal. Todo tumor es algo anormal. Algo es una anomalía que es una enfermedad en el cuerpo. Entonces, ahora la diferencia, que pueden pasar muchos años, por eso algo importante en esta plática también es darle la idea y la iniciativa a las personas de que cuando tengan una bolita, un tumor, acudan a revisión, porque así como después de muchos años puede ser benigno, existe la posibilidad de que esto pueda ser algo maligno, ¿de acuerdo? Que pueda ser un cáncer. Tal vez la posibilidad es mínima, pero existe esa posibilidad. Entonces, tienen que tener en mente que cualquier bolita no es normal. ¿Ok? Y lo mejor es ir a revisión. Ir a revisión, que los revise un médico, un especialista, y dependiendo cómo lo encuentre, estudios de imagen, pues con eso inicialmente nos podemos dar una buena idea de si este tumor puede ser bueno o puede ser malo, Puede ser malo. porque además, sean tumores buenos o sean tumores malignos, el tratamiento principal y angular es la cirugía, es quitar ese tumor, ¿de acuerdo? Prácticamente no hay medicamentos o otros tratamientos que puedan hacer que ese tumor desaparezca más que una cirugía. Entonces, si el tumor, nosotros vemos una imagen, una tomografía, una resonancia magnética, y ahí podemos ver muchas características en la imagen donde nos acercamos mucho al diagnóstico de qué tipo de tumor es, y entonces podemos ir a una cirugía sin necesidad de hacer una biopsia. Quitamos el tumor completo, lo estudia el patólogo al microscopio ya todo el tumor y ya nos da un diagnóstico definitivo. ¿De qué podría ser, no, güey? ¿Y en qué etapa se encuentra, por ejemplo, el Exacto. tumor también? Ahora, si en la imagen, por la resonancia magnética o tomografía, y el comportamiento, el paciente tiene síntomas como dolor, le ha crecido más rápido en los últimos meses, tiene afectada la piel, se le hincha el brazo o la pierna. Entonces, bueno, ese tumor tiene un comportamiento diferente que probablemente no sea benigno. Vemos la imagen, la resonancia, la tomografía, y tiene características que nos recuerdan a tumores que son cáncer. Entonces, en esos pacientes, a veces conviene hacer primero una biopsia para confirmar y ver qué tipo de cáncer es. Como Ujú. te dije, puede ser del músculo, del hueso, de la grasa,
y entonces poder definir qué tipo de cirugía se le va a ofrecer a ese paciente, porque depende, si es un cáncer, depende del tipo de cáncer, es un tipo de cirugía diferente. Podemos hacer diferentes cirugías dependiendo del cáncer para controlarlo adecuadamente. Esto depende mucho de que, por ejemplo, qué es un sarcoma, Doc. O sea, ahorita que estaba mencionando en dónde se puede originar ciertos Ujú. tipos de cáncer, me llama mucho la atención. ¿Se trata de forma diferente un sarcoma, por ejemplo, cuando se desarrolla en el músculo o un sarcoma óseo? ¿Cómo es que se tratan este tipo de afectaciones que podemos tener o desarrollar en las extremidades? Sí, se tratan diferente desde el punto de vista de con qué vamos a iniciar el tratamiento. ¿Ok? Ya cuando es un cáncer tenemos que pensar que además de la cirugía podemos hacer uso de otros métodos como la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, por ejemplo, en el caso de los tumores del hueso, los que se llaman sarcomas del hueso o osteosarcomas, en la mayoría en este tipo de tumores empezamos con tratamiento con quimioterapia y Ok. después llegar a una cirugía. Y los tumores que son de la grasa o del músculo, empezamos con una cirugía, pero la cirugía puede ser diferente. Puede ser un poquito más solamente quitar el tumor o puede tener que ser mucho más radical y quitar mucho más tejidos Tejido, alrededor del ¿no? tumor. Por eso es importante, cuando ya tenemos una sospecha de que puede ser algo malo, tener un diagnóstico antes de una cirugía para saber qué cirugía vamos a hacer. Y, como decías, platicar con el paciente del impacto que va a tener este tratamiento. Ok. Que no es lo mismo esa persona que se espera un año en ir al doctor Claro. y el tumor ya mide 15 centímetros. Entonces quitarlo a lo mejor involucra quitar músculos, quitar a lo Y ya mejor afecta al algún brazo, ¿no? nervio, entonces puede afectar la movilidad, la función del brazo. Entonces todas esas cuestiones hay que platicarlas con el paciente antes para que sepa qué va a esperar después de un tratamiento. Aquí me llama mucho la atención, Doc, de que, por ejemplo, ¿cuándo es idóneo o necesario que un paciente vaya a consulta y vaya a saber qué es lo que le está creciendo, si es un tumor benigno, si es un tumor maligno, ¿no? Em, ¿Cuáles son los síntomas que normalmente pudiera llegar a presentar un paciente que está o que tiene o que va a desarrollar algún tumor en cualquiera de sus extremidades? No sé, puede presentar fatiga, puede presentar náuseas, mareos, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas que pueden orillar a ese paciente a decir, no, ¿sabes qué? Tengo que ir a que me consulten porque esto ya no es normal? Lejos del crecimiento que pueda tener este tumor en cualquier extremidad, ¿cuáles son quizá los síntomas más recurrentes que Ok. se pudieran presentar? Bueno, pues lo primero es el crecimiento. Entonces hay que pensar siempre, si tengo un crecimiento, una bola en el brazo, en la pierna, en el muslo, hay que ir a revisar. Eso no es normal. Nadie puede tener una bola así por mucho tiempo. Entonces, cuando se dé cuenta una persona, después de 2 semanas, 3 meses, 3 semanas, un Ay, mes, sí, tengo que ir. hay que ir. O sea, no hay que esperarse 10 años, ¿de acuerdo? Mientras cuando se dé cuenta hay que ir. Porque ya cuando desarrolla síntomas de dolor en el brazo o en la pierna, dificultad para mover los dedos, que tengan como calambres, que se sienta dormida la mano o el pie, que se empiece a hinchar, son síntomas ya de que está avanzando. Y si tienen síntomas ya de náusea, eh, algunos síntomas cansancio, pérdida de peso, bueno, esos son síntomas ya mucho más avanzados que puede decirnos que la enfermedad no nada más está en esta parte, sino tal vez ya viajó a otra zona del cuerpo. ¿Se puede tardar mucho un paciente en presentar síntomas? Es decir, que puedan pasar quizás 6 meses, un año o dos en lo que, independientemente de que crezca o no el tumor, pero para que el paciente pueda sentir alguna sensación, ¿sí pasa tiempo o es inmediato? No, por lo regular todos los tipos de tumores y cáncer tardan un poco en crecer. Y para que den esos síntomas, necesita que ese tumor viaje a otras partes del cuerpo y genere esos síntomas generales. Ah, ok. Entonces, no es común que un tumor crezca hoy y mañana te dé síntomas como si la enfermedad estuviera en todo el cuerpo. Puede tardar algunas semanas o meses, pero dependerá mucho de qué tipo de tumor. Hay tumores que son poco agresivos, es decir, que tardan, su crecimiento es lento Ok. y su tiempo en que se pueden diseminar al resto del cuerpo también puede ser lento. Y hay tumores que son más agresivos, que ese tiempo puede ser mucho más rápido. Entonces, depende de esa variedad, es el tiempo que pueden tardar en desarrollar síntomas más agresivos, por decirlo así. Ok. Que pudieran esperarse a que ya tenga un efecto más catastrófico en el paciente, ¿no? Exacto. Por eso no hay que esperar eso. Cuando hay un tumor, en la pierna, en el brazo,
hay que ir a revisión antes de que tenga síntomas generales, síntomas de cansancio, síntomas de náusea, síntomas de que la enfermedad pudo haber ya diseminado por el resto del cuerpo, porque entonces ya los tratamientos son más Sí, cambian. agresivos, van cambiando y tenemos menos disponibilidad y menos oportunidad de poder curar a esa persona. Fíjese que me llama mucho la atención el saber cómo es que se llegan, o sea, sabemos que si es cáncer pulmonar es por el tabaco, que es un factor principal, ¿no? Y que también sabemos que los cánceres se desarrollan a través de cierta genética que ya tenemos predispuesta, Ujú. ¿no? Pero en las extremidades más bien no habíamos escuchado, o yo de forma personal no había escuchado que se pudieran desarrollar, ¿no? O cómo es que se desarrollan. ¿Se tienes bien sabido cuáles son quizá los factores que pudieran determinar el desarrollo de ciertos cánceres en nuestras extremidades? O sea, hay algunos factores que usted que nos pueda mencionar para poder quizá evitarlos o ver de qué forma se puede reducir menos la exposición a esto. Sí, no, desafortunadamente no hay factores así bien definidos que sepamos que pueden desarrollar ese tipo de tumores. Algunos pueden ser la radiación, ¿Ok? pero la radiación no es algo a lo que estemos expuestos normalmente Día a las día, ¿no? personas Ujú. en general, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, factores que podamos evitar. Bueno, el tabaquismo puede ser un factor de ellos, pero dentro del tabaco tiene el riesgo de desarrollar otros tipos de tumores antes que un tipo de Ah, ok. tumor en los tejidos blandos, ¿de acuerdo? Como pulmón, garganta, lengua, otros tipos de cánceres, antes de un tumor de esa localización. Ok. Entonces, algún factor así franco que podamos evitar para evitar este tipo de tumores, pues no hay algo que esté bien definido que en el ambiente nos pueda desarrollar. Lo que sí, los antecedentes familiares, ¿de acuerdo? Porque, como bien mencionas, depende mucho o hay un factor que es la genética. Si conocemos que mi papá, mi abuelo, mis hermanos tuvieron cáncer en las extremidades, así, bueno, pues yo tengo un riesgo probablemente que pueda desarrollar un tipo de tumor de estos. Sí, claro, ya sabiendo que la historia familiar que tengo ya tiene descendencia de cáncer, también puede existir la posibilidad, ¿no? Claro, De que nos pudiese dar. Aquí, ¿qué sería lo más idóneo, digo, sabiendo que ya, por ejemplo, poniendo un caso, ¿no? De que yo ya tengo un bulto en mi brazo, por ejemplo, que ya sobresale y excede de la piel, ¿no? ¿Qué es lo necesario, qué es lo que tengo que ir? ¿Tengo que ir a hacerme algún estudio como alguna resonancia o alguna, no sé, radiografía para ver a qué se debe esa inflamación? ¿Cuál sería el proceso del paciente ideal para ustedes que los pudieran apoyar, obviamente, para claro. poder sacar a la resolución del paciente? Bueno, el proceso ideal primero es que vayan a una revisión médica, porque desde la exploración física nosotros podemos sospechar de qué tipo de tumor es y cuál puede ser un estudio de imagen ideal para confirmar o descartar este tipo de tumor. Entonces, un estudio puede ser un ultrasonido, que es un estudio más sencillo, menos invasivo, menos costoso, que con eso puede ser suficiente para tener un diagnóstico y ofrecer un tratamiento. Ahora sí, desde la exploración ya vemos que es un tumor un poquito diferente, no tenemos tanta certeza de que con el ultrasonido sea suficiente, entonces ya podemos solicitar sobre todo una resonancia magnética, que será el estudio el que mejor nos ayuda a ver todos estos tejidos y el tipo de tumor que puede ser. Ok. Doc, por ejemplo, ahorita me sale esta duda, ¿no? ¿Qué pasa cuando obviamente ya sobresale, digamos que hay una inflamación, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Hay veces que lo relacionamos con algún dolor muscular, ¿no? Porque obviamente no sabemos cuál es el origen, ¿no? Y nuestra ansia de poder saber qué es, o de curar, o de tratar este dolor, vamos, no sé, por mencionar un ejemplo, ¿no? Con algún fisio, por así decirlo, o alguien que nos haga desinflamación. A lo que voy, ¿qué pasa si por querer reducir la inflamación nosotros presionamos sin saber qué es? O sea, presionamos, hacemos presión, ponemos varios agentes físicos. ¿Afecta en algo el tumor que se ha desarrollado? Obviamente si no sabemos qué es un tumor, Ujú. pero sí afecta el hacer todo eso. Hacer como dices, presionar o terapias así locales no afectan al tumor, es decir, no afectan su comportamiento. No va a hacer que crezca más rápido Que sí, ni que sí. crezca más lento, ¿de acuerdo? Muy seguramente esos no van a modificar el comportamiento. Si este iba a crecer rápido y si es maligno, lo va a hacer de igual forma. Y si va a crecer lento y era algo benigno, igualmente. No va a cambiar su comportamiento por las terapias que puedan ser locales.
Pero hay que tener cuidado muchas veces en esas terapias porque lejos de ayudar a veces pueden afectar, uno, desde la piel, pueden generar quemaduras, lesiones en la piel. Así es. Y la otra, que es bien importante, retrasar el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, como bien dices, yo tengo una molestia, un dolor, y a veces no, por no ir al médico, vamos a otro, con alguien conocido, ni siquiera alguien especialista en la salud. A veces vamos con un conocido. Sí. Oye, le preguntas ahí a un amigo en la fiesta y te dice, ah, sí, yo también me salió una, y fíjate que me puse esta crema y se me quitó. Y va y se pone la crema, y luego no se le quita y conoce a otro, ah, no, yo me tomé esta pastilla y se me quitó. Ujú. Entonces iban pasando semanas, meses, y ese dolor ya no nada más es dolor, ahora ya no puede mover la mano, y ahora sí ya parece una bola. Entonces se va retrasando el diagnóstico. Por eso es bien importante cuando tengan síntomas, que tengan un tumor, una bolita, acudir a un médico. Acudir a un médico, a un especialista, para poder tener mejor certeza de un diagnóstico y saber cuál es el mejor tratamiento. Así es. Dob, antes de terminar esta cápsula, pues nos gustaría saber, ¿no? Se necesita más, aparte del cirujano oncólogo, por ejemplo, o del cirujano, se requiere integrar más equipo que nos pueda apoyar con el diagnóstico pues de este cáncer o de este tumor que se ha desarrollado, aparte del oncólogo. ¿Quiénes más pueden formar parte, ¿no? Para el tratamiento del mismo. Claro, pues en el tratamiento del mismo formamos parte de muchos especialistas, como en este grupo de Oncopal, porque al ser de los brazos y de las piernas, si es un tumor maligno que requiere una resección grande, puede generar secuelas para el movimiento. Entonces ahí rehabilitación es bien importante para rehabilitar después de una cirugía, después de un procedimiento, la función de esa extremidad. ¿De acuerdo? Psicología también, porque todo el tipo de cáncer, todo tipo de tumores y todas las secuelas que pueda generar una cirugía necesita muchas veces de una terapia, un apoyo para que esa persona pueda asimilar y llevar adelante este proceso de la enfermedad. Y en el caso del cáncer, obviamente, en estos tipos de cáncer de extremidades, como son los sarcomas, también muchas veces usamos la quimioterapia y la radioterapia con sus especialistas, el oncólogo médico y el radiooncólogo. Y con todos estos contamos aquí nosotros en Oncopal, todo nuestro Exactamente. grupo. En el grupo de Oncopal, aquí contamos con la mayoría de estos especialistas que bien que estaba mencionando el doctor Omar. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle, doctor, por prestarnos parte de su tiempo, pues por brindarnos esta información. ¿Dónde lo podemos consultar si queremos alguna opinión, o checar algún procedimiento, alguna biopsia, etcétera? Claro, pueden buscarnos en mis redes sociales, ahí aparecerán en la pantalla. Consultorio aquí en Centro Médico AVE, en piso 17. Y ahora también vamos a estar en San Pedro, en Calzada del Valle, en Plaza Leva. Ahí vamos a estar también en un nuevo consultorio para apoyarlos a todos. Pues muchas gracias, Doc. Ahí van a estar apareciendo las redes sociales del doctor Omar y del grupo Oncopal para que vayan, lo sigan, compartan este contenido, suscríbanse a todas las redes sociales de Oncopal. Nosotros cada semana estamos trabajando con de la mano de los especialistas para poder trabajar y brindarles más información específicamente en temas de cáncer, ver de qué manera se puede tratar un paciente, se puede rehabilitar y todos estos temas que pues estamos abarcando poco a poco. Les agradezco mucho su apoyo, les deseo un excelente inicio de semana y nos estamos viendo en una próxima consulta virtual. Les deseo un excelente día. Hasta luego.